Los peores monstruos no se esconden en la oscuridad de un callejón, sino detrás de los trajes a la medida, las sonrisas impecables y los discursos de moralidad en las cenas familiares. Durante 25 años, mi padre, Roberto, fue considerado el empresario del año en nuestra provincia. Fundó desde cero Corporativo Alfa, una de las firmas de desarrollo inmobiliario y construcción más grandes de la región. Mi madre, una mujer dulce y dedicada que había dejado su propia carrera universitaria para apoyarlo en los inicios de la empresa cuando no tenían un solo centavo, era su compañera ideal. Yo, siendo la hija mayor, estudié ingeniería civil y administración de empresas con un solo propósito: convertirme en la mano derecha de mi padre y heredar con orgullo el imperio que él había levantado. Para el mundo exterior, éramos la familia perfecta. Para mí, mi padre era un dios inalcanzable al que idolatraba con cada fibra de mi ser. Mi trabajo en el corporativo como directora de proyectos me permitía manejar las obras de gran escala. Pasaba los días entre planos, cascos de seguridad y negociaciones con contratistas, mientras mi padre se encargaba de las relaciones públicas y el cierre de contratos millonarios con inversionistas extranjeros. Todo marchaba a la perfección hasta que la empresa contrató a una nueva directora de marketing digital, una mujer llamada Liliana, 15 años menor que mi padre. Liliana llegó con aires de superioridad, pero con una eficiencia que deslumbró a Roberto de inmediato. Yo, en un principio, atribuí la cercanía de mi padre con ella a cuestiones puramente laborales. Al fin y al cabo, estábamos expandiendo el negocio hacia el sector digital y necesitábamos refrescar la imagen corporativa. ¡Qué ingenua fui! La confianza ciega es el velo que los traidores usan para apuñalarte por la espalda mientras les sonríes. Las primeras señales de alerta aparecieron cuando los horarios de mi padre se volvieron completamente erráticos. Las supuestas juntas de consejo nocturnas se extendían hasta las 3 de la mañana, y los viajes de negocios de fin de semana a la playa para revisar terrenos de inversión se volvieron semanales. Mi madre pasaba las noches en vela en la residencia, esperándolo con la cena fría y sufriendo en silencio debido a la frialdad con la que él la trataba cada vez que regresaba. Mi padre ya no la miraba a los ojos. Bufaba con fastidio cada vez que ella le preguntaba cómo estaba y la humillaba frente a los empleados diciendo que ella ya no encajaba en su nivel social y que se había quedado estancada en el pasado. Yo no podía soportar ver el sufrimiento de mi madre, pero cuando intentaba interceder, mi padre me cortaba de golpe con una frialdad corporativa que me congelaba la sangre. Elena, tú dedícate a que las estructuras no se caigan y no te metas en la vida privada de los dueños de esta compañía. Como directora de proyectos, tengo acceso maestro al servidor de almacenamiento local de la empresa, donde se guardan los renders, presupuestos y los contratos encriptados con las aseguradoras. Un jueves por la tarde, mientras buscaba los planos originales de un complejo de departamentos para corregir una falla estructural en los cimientos, ingresé al directorio raíz desde la computadora de mi oficina. Al desplegar el panel, noté que la cuenta de usuario de mi padre había dejado abierta una sincronización de archivos en segundo plano con una carpeta confidencial titulada Gastos de expansión corporativa, pensando que eran auditorías fiscales internas. Hice clic en el archivo para verificar los costos de los materiales de la última obra. Lo que apareció en mi pantalla a las 6 de la tarde borró por completo mi inocencia y destruyó el pedestal donde tenía a mi padre. No eran facturas de cemento ni de acero. Eran estados de cuenta privados de una tarjeta de crédito corporativa oculta que detallaban la compra de un departamento de lujo en la zona más cara de la capital, viajes en primera clase a Europa, joyas de diseñador y transferencias bancarias masivas de miles de dólares mensuales. Todo facturado a nombre de Liliana. El nivel de cinismo alcanzó su punto más asqueroso cuando abrí una subcarpeta que contenía capturas de chats de WhatsApp que mi padre respaldaba de forma automática en el servidor. Eran mensajes explícitos donde mi padre le prometía a su amante
que muy pronto se desharía de la vieja refiriéndose a mi madre, y que estaba modificando los estatutos legales de Corporativo Alfa para transferir la mitad de las acciones a nombre de Liliana como un supuesto bono de retención de talento, pero la estocada final me la dio un documento legal digitalizado en su bandeja de salida, un plan de divorcio orquestado por sus abogados privados donde planeaba ocultar la mayor parte del capital financiero, declarar la empresa matriz en quiebra técnica temporal y dejar a mi madre en la calle, sin pensión y sin la residencia familiar, alegando un supuesto abandono de hogar fraudulento. Con el fajo de documentos impresos y las manos temblando de la rabia, cometí el peor error de mi vida, actuar bajo el impulso del dolor y la indignación. No fui con un abogado, ni esperé a armar una estrategia silenciosa. Conduje directamente hacia la oficina principal de mi padre, entré sin tocar e irrumpí en medio de una reunión privada que tenía a solas con Liliana. Arrojé los papeles sobre su escritorio de caoba y le grité en su cara todo el asco que me causaba su traición hacia mi madre y hacia la empresa que ella le había ayudado a fundar. Liliana ni siquiera parpadeó. Se limitó a sonreír con una superioridad corporativa que me revolvió el estómago. Tomó su bolso y salió de la oficina cerrando la puerta despacio. Mi padre, en lugar de mostrar culpa, remordimiento o vergüenza al verse descubierto por su propia hija, se levantó de su silla con una furia fría y calculadora que jamás le había visto. Se rió en mi cara, tomó los documentos, los trituró en la máquina de la oficina y me miró con unos ojos oscuros llenos de un desprecio absoluto. «¿Te crees muy inteligente, Elena?», me dijo con una voz que me caló hasta los huesos. «Olvidas quién es el dueño absoluto de cada tabique de esta empresa y de cada centavo que te pones encima. Si decides ponerte del lado de tu madre y amenazar mi felicidad, te vas a quedar exactamente con lo mismo que ella, nada». Al día siguiente, mi padre ejecutó su castigo de forma implacable. Fui despedida de Corporativo Alfa de manera fulminante por supuesta insubordinación y robo de información confidencial. Bloqueó mis cuentas bancarias corporativas, canceló mis tarjetas de crédito y, usando un poder legal que mi madre le había firmado años atrás sin leer, nos notificó mediante un equipo de abogados que teníamos un plazo de 72 horas para desalojar la residencia familiar. Nos dejó en la calle, sin ingresos, sin trabajo y bajo una campaña de difamación donde le decía a todo el gremio inmobiliario que yo era una ingeniera incompetente, que había intentado estafarlo. Pasé las primeras 2 semanas en un pequeño departamento rentado en la zona obrera de la periferia, abrazando a mi madre mientras ella lloraba desconsolada por la destrucción de su matrimonio y la pérdida de todo su patrimonio. Sentí el peso de la culpa por haber actuado sin pensar, pero el fango de la derrota duró poco en mi mente. Miré a mi madre, miré mis planos universitarios y me juré que si mi padre nos había quitado todo usando el poder del dinero, yo le quitaría su empresa usando el poder de la inteligencia. Mi padre creía que el imperio era suyo por su apellido, pero olvidaba que el cerebro técnico que ejecutaba las obras y manejaba a los contratistas era yo. Sin capital para una oficina, convertí la pequeña cocina del departamento en mi estudio de ingeniería. Busqué a los proveedores de materiales pequeños, a los sindicatos de albañiles y a los contratistas independientes a los que mi padre solía humillar o retrasarles los pagos en Corporativo Alfa. Me reuní con ellos en las obras, con los zapatos llenos de tierra, y les propuse un trato: fundar una nueva constructora llamada Estructuras Vanguardia. Yo no tenía los millones de mi padre para pagarles por adelantado, pero les ofrecí algo que Roberto jamás les dio: contratos con participación de utilidades reales y transparencia absoluta en los costos. Ellos, que respetaban mi trabajo de años en el campo, aceptaron unirse a mí, arriesgando sus equipos y su mano de obra. El gran impulso de mi constructora ocurrió cuando el gobierno municipal abrió una licitación pública para el desarrollo de un megaproyecto de infraestructural, un centro de convenciones y un parque comercial que reactivaría la economía local.
Era un contrato de $20 millones. Mi padre, confiado en su monopolio y en sus influencias políticas de la vieja escuela, presentó una propuesta con costos inflados y materiales estándar a través de Corporativo Alfa, creyendo que nadie se atrevería a competir contra él. Yo pasé 3 semanas sin dormir, diseñando un proyecto arquitectónico autosustentable de última generación, reduciendo los márgenes de ganancia al mínimo y optimizando la logística mediante software avanzado. Presenté la propuesta en la Cámara de Comercio bajo un anonimato corporativo absoluto. El día de la resolución de la licitación llegó. El auditorio principal de la Cámara de Comercio estaba abarrotado por los empresarios más influyentes de la construcción, banqueros y medios de comunicación locales. Mi padre estaba sentado en la primera fila junto a Liliana, vistiendo un traje carísimo, riéndose con los evaluadores y dando por hecho que el contrato ya era suyo. Yo entré al salón vistiendo un sastre azul marino, con mi tableta de ingeniería bajo el brazo y me senté en la última fila. En total silencio, el comité evaluador subió al escenario y encendió las pantallas gigantes de 10 metros de ancho. El director de Obras Públicas tomó el micrófono y soltó la bomba que congeló la atmósfera del auditorio, tras una revisión exhaustiva de los criterios técnicos, de costos y sustentabilidad. Corporativo Alfa queda descalificado por presentar sobreprecios injustificados. El contrato millonario es otorgado por unanimidad a la empresa Estructuras Vanguardia, dirigida por la ingeniera Elena Alfa. El salón entero estalló en murmullos y aplausos de asombro. Mi padre se levantó de su asiento con el rostro completamente desencajado, pasando de la soberbia a una palidez total en un segundo. Volteó hacia atrás y sus ojos se cruzaron con los míos. Caminé con pasos firmes hacia el escenario principal para firmar el contrato ante las cámaras de la prensa y los notarios. Al pasar al lado de mi padre, él intentó tomarme del brazo de forma hostil, balbuceando que yo no era nada sin su dinero y que me encargaría de destruir la reputación de la familia. Acerqué el micrófono inalámbrico a mi boca y le respondí con una calma glacial que resonó en todo el auditorio: el dinero compra fachadas, Roberto, pero el conocimiento construye imperios. Bienvenido a la competencia. La obtención de ese megaproyecto fue el inicio del fin para mi padre. Al perder el contrato que necesitaba desesperadamente para cubrir las deudas millonarias que Liliana le estaba generando con su estilo de vida de lujos en las Bahamas, Corporativo Alfa comenzó un efecto dominó de quiebra financiera. Los bancos, al ver el éxito técnico y la solidez de mi constructora, comenzaron a negarles los créditos puente a Roberto y a transferir los financiamientos hacia mis nuevos proyectos residenciales. Los mejores ingenieros, arquitectos y maestros de obra que habían trabajado con mi padre durante décadas renunciaron en masa para unirse a mi firma, dejándolo sin capacidad operativa en los campos de construcción, al verse acorralada por la falta de liquidez y las auditorías fiscales que mis abogados provocaron. Al entregar las pruebas del desvío de fondos que encontré en el servidor viejo, Liliana vació lo último que quedaba en las cuentas corporativas de mi padre y huyó del país, dejándolo completamente solo, quebrado y enfrentando demandas por fraude fiscal y laboral. El proceso legal final fue una victoria absoluta. Mis abogados no solo lograron que el juez le otorgara a mi madre el 100% de la indemnización por el divorcio debido a la violencia económica documentada, sino que embargamos las marcas y las propiedades de Corporativo Alfa por las deudas que mi padre acumuló con mis proveedores asociados. Hoy, 3 años después de haber sido desalojada de mi propia casa con solo $30 en la bolsa, Estructuras Vanguardia ha absorbido por completo los antiguos contratos de mi padre, convirtiéndose en el imperio inmobiliario más grande de la provincia. Mi madre es ahora la presidenta del consejo de administración de la firma, luciendo una sonrisa llena de paz y dignidad recobrada. Mi padre terminó viviendo en un pequeño departamento de renta a las afueras de la ciudad.
Con sus licencias corporativas revocadas y viendo desde las noticias cómo la hija que intentó dejar sin nada maneja los hilos de toda la construcción de la región, aprendí que la sangre no te garantiza la lealtad, y que no hay mayor superación personal que quitarle el poder a tu opresor, usando las mismas herramientas que él pensó que nunca lograrías dominar. Si te ha gustado este story time largo de superación y justicia familiar, déjamelo saber en los comentarios, dale un gran like al video, suscríbete al canal de Detrás del Silencio y activa la campanita para que el algoritmo siga demostrando que el verdadero imperio reside en el cerebro de una mujer decidida. Nos vemos en el próximo video.